Mi esposa ganó 9 millones de dólares en la lotería, solicitó el divorcio y me echó, pero se olvidó del acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar antes de nuestro matrimonio. Cuando cuento esta historia siempre tengo que empezar por el principio, porque si la empiezo por la mitad mucha gente piensa que exagero o que invento cosas. Vengo de una familia humilde, mis padres viven en un suburbio tranquilo, en una casa pequeña de 3 dormitorios que siempre huele a ropa recién lavada y a comida casera. Después de la escuela secundaria pasé por varios trabajos: coctelero en un bar sencillo, ayudante en la ferretería de mi tío, dependiente en una tienda de ropa, hasta que terminé como encargado de una tienda local de artículos deportivos. No era glamuroso, pero era honesto, y yo me sentía orgulloso de pagar mis cuentas con mi propio esfuerzo. Mi esposa venía de un mundo totalmente distinto. En su familia el dinero nunca fue un problema, sus padres tenían varias propiedades, autos caros y organizaban fiestas enormes en su mansión un par de veces al año. En esta historia voy a llamar a mi suegro Ernesto y a mi suegra Lucía. Ernesto era de esos hombres que llenan la habitación sin necesidad de levantar la voz. Cada comentario suyo sonaba a advertencia elegante. Lucía era alta, elegante, y tenía esa habilidad de hacerte sentir fuera de lugar solo con levantar una ceja. Nunca fueron abiertamente groseros conmigo, pero debajo de la cortesía se notaba el mensaje: yo no pertenecía a su mundo. Mi esposa y yo estuvimos juntos años antes de comprometernos, pero en cuanto la conversación pasó de noviazgo a matrimonio, sus padres dejaron de disimular, me trataron como a un intruso que venía a llevárseles una parte de lo que ellos consideraban suyo. Su mayor miedo era que algún extraño tocara los activos de la familia. Así que antes de poder fijar la fecha de la boda, Ernesto puso su condición: yo tenía que firmar un acuerdo prenupcial. Yo no tenía dinero para pagar un abogado propio y estaba demasiado enamorado como para ver la trampa. Me repetía que era algo simbólico, un trámite para tranquilizar a sus padres, porque al final lo único que importaba era el amor. No. Ese día lo recuerdo con una claridad incómoda. Fue una tarde cálida en su casa enorme, con pisos de mármol brillando y olor a café caro mezclado con productos de limpieza. Lucía extendió el documento sobre la mesa del comedor, una mesa tan grande que 10 personas podían comer sin tocarse los codos. Deslizó un bolígrafo hacia mí y me sirvió café como si aquello fuera una simple reunión de negocios, no el marco legal de mi matrimonio. Mi esposa estaba a un lado, con las manos entrelazadas, muy callada, evitaba mi mirada. Cuanto más lo pienso, más se me hace un nudo en la garganta por esa parte, pero en ese momento decidí ignorarlo. Leí el documento por encima. El contrato decía que cualquier regalo, herencia o fondo que viniera de su familia sería siempre solo de ella, y la verdad eso ni me importaba, porque yo no estaba con ella por dinero. Lo que me llamó la atención fue otra parte: todo bien de valor adquirido durante el matrimonio, como una casa o incluso ganancias de lotería, se consideraría propiedad conyugal. Algo de los dos. Me pareció raro que mencionaran la lotería tan específicamente, pero pensé que era lenguaje estándar de abogados. Me temblaba un poco la mano, pero firmé, convencido de que solo era un papel y de que el amor estaba por encima de todo. 6 meses después nos casamos en una boda preciosa junto a un lago. Había luces colgando de los árboles, música en vivo y flores por todas partes. Mis padres estaban ahí, orgullosos y algo abrumados por el lujo. Mi padre me miró varias veces con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo conozco y sé que su instinto le decía que algo no cuadraba, pero yo estaba demasiado concentrado en mi esposa con su vestido blanco como para escuchar esa pequeña voz de alerta al fondo de mi cabeza. Los primeros años de matrimonio fueron relativamente tranquilos. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Ellos pusieron el pago inicial y yo me encargaba de los pagos mensuales de la hipoteca, además de las facturas, la comida y las pequeñas reparaciones. Yo lo veía como trabajo en equipo, pero para Ernesto y Lucía nunca dejó de ser una forma de recordarme que el techo existía. Gracias a ellos, se aparecían sin avisar, entraban con sus llaves, traían muebles nuevos y reorganizaban la sala a su gusto. Mi esposa lo justificaba siempre: es que mis padres son así, decía encogiéndose de hombros, solo quieren ayudar. Yo apretaba la mandíbula, respiraba hondo y trataba de dejarlo pasar. Discutíamos por dinero de vez en cuando, nada fuera de lo normal en una pareja: quién pagaba qué, cómo ahorrar. Mientras lidiábamos con la constante interferencia de sus padres, el resentimiento se iba acumulando despacio, como humedad en una pared, hasta que llegó el día que lo cambió todo. Un mediodía mi esposa me llamó con la voz tan cargada de euforia que por un segundo pensé que había pasado algo terrible y ella lo estaba disfrazando de risa. Literalmente gritaba que había ganado la lotería, que con un boleto al azar comprado en una gasolinera se había llevado un premio de 9 millones de dólares. Al principio me quedé en silencio, luego empecé a reír nervioso, imaginando cosas absurdas: viajar, dejar el trabajo, ayudar a mis padres, comprar una casa lejos de la sombra de Ernesto y Lucía. Pero esa fantasía duró poco. Muy rápido su emoción cambió de alegría compartida a paranoia individual. Empezó a hablar de que teníamos que mantenerlo en secreto, de reclamar el dinero correctamente, de ver abogados, especialistas. Cada vez que yo preguntaba con quién se estaba reuniendo o cuándo podía ir, me cortaba: no entiendes este tipo de cosas, me decía,
te sentirías fuera de lugar, mejor yo lo manejo. Y ahí sentí un pinchazo en el pecho. Ya no estaba diciendo nosotros, todo salía de su boca en singular. Unas semanas después llegué a casa de trabajar agotado, con la cabeza todavía en inventarios y proveedores, y encontré una escena que todavía me quema cuando la recuerdo. Mi esposa estaba en él. Dormitorio con una tía sacando mi ropa de los cajones y metiéndola en maletas abiertas. El aire olía a polvo de telas removidas, como en una mudanza forzada. Ella me miró como si yo fuera un extraño. Voy a solicitar el divorcio, dijo, como quien comenta el clima. Necesito que empaques tus cosas y te vayas. El departamento está a mi nombre. Me quedé congelado, con un zumbido en los oídos. Tardé varios segundos en procesar. ¿Qué? Alcancé a decir, ¿de qué estás hablando? Ella ni pestañeó. No tiene sentido seguir, añadió. Las cosas ya no funcionan y de todos modos voy a reorganizar mi vida. Su tía evitaba mirarme apretando una camisa mía como si de repente fuera lo más interesante del mundo. Yo solo pensaba en todas las cuotas de la hipoteca que había pagado, en las noches sin dormir cuadrando números para llegar a fin de mes. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi casa de pronto ya no era mi casa. Mi esposa, con la que había compartido años, me estaba echando como a un inquilino moroso. No. Levantó la voz, pero cada palabra fue un portazo. Tus padres pueden recibirte, no, añadió con frialdad. Te doy un par de días para sacar tus cosas. Fue la traición más brutal que he sentido en mi vida. Salí al pasillo, marqué el número de mi padre con las manos temblorosas y cuando escuché su voz se me quebró la mía. Le conté que mi esposa había ganado 9 millones, que ahora estaba pidiendo el divorcio y que me estaba sacando del condominio. Tranquilo, hijo, me dijo con esa calma que usa cuando el mundo se me cae encima. Ven a casa, hablamos aquí. Esa noche dormí en mi antiguo cuarto mirando el techo como si fuera la primera vez. Mi madre iba y venía por el pasillo indignada. Siempre se notó que no te tragaban, repetía, se creían mejores que nosotros. Mi padre, menos expresivo, escuchaba con el ceño fruncido y cuando por fin me calmé me dijo algo clave. Esto no lo vamos a dejar así, busquemos a alguien que lea ese papel que firmaste. Al día siguiente estábamos en la oficina de un abogado, un viejo amigo de mi padre especializado en derecho de familia. El hombre abrió el acuerdo prenupcial, ajustó sus gafas y empezó a leerlo con calma. Yo sentía una mezcla de rabia y esperanza, tenía las manos sudorosas y cada vez que pasaba de página mi corazón se aceleraba. Bueno, murmuró al final con media sonrisa, tus suegros se dispararon en el pie. Me explicó que el documento, ese mismo que me habían impuesto para proteger la fortuna de su hija, establecía claramente que cualquier ganancia inesperada durante el matrimonio, incluyendo premios de lotería, se consideraba un activo conyugal, algo de los dos a repartir de forma equitativa o razonable según el juez. Habían blindado herencias y fondos familiares, sí, pero al hacerlo pusieron en el mismo saco cualquier premio que cayera mientras estuviéramos casados, a menos que un juez hiciera una interpretación muy rara. Yo tenía derecho a una parte sustancial del premio. Sentí un alivio brutal mezclado con furia. Nunca había querido su dinero, pero después de cómo me habían tratado no pensaba irme con las manos vacías. Mi abogado me advirtió que nada sería fácil. Ernesto y Lucía eran ricos, estaban bien conectados y seguro armarían un equipo legal agresivo, pero también dijo que el texto era el texto y que teníamos mucho a nuestro favor, mis aportes económicos, mi expulsión del hogar y la cláusula específica de la lotería. Lo que vino después fue una guerra silenciosa. Ernesto me dejó un mensaje de voz cargado de desprecio diciendo que yo no merecía un centavo, que si intentaba tocar el dinero se aseguraría de que no recibiera nada. Mi abogado fue claro, guardar cada audio, cada mensaje, documentarlo todo. Poco después, Lucía se presentó en casa de mis padres sin avisar, me esperó fuera y cuando salí intentó sonreír como si todo fuera un malentendido. Podemos resolver esto entre adultos, dijo con voz suave, tu matrimonio con mi hija ya se terminó, no tiene sentido alargar el drama, te ofrecemos una cantidad para que puedas empezar de nuevo. Me dio un papel doblado con una cifra ridícula, un acuerdo silencioso que ni siquiera cubría la mitad de lo que yo había puesto en la hipoteca. Es una oferta muy buena para alguien de tu situación, añadió dejando colgar esa última palabra con veneno. Sentí como me ardían las orejas, pero mantuve la voz firme. No, le dije. Nos vemos en la corte. Lucía me miró como si hubiera escupido en su alfombra favorita. Estás cometiendo un error, susurró. No sabes con quién te estás metiendo. Yo también tenía miedo, pero algo dentro de mí ya se había encendido. No voy a renunciar a mis derechos. Le solté con la furia contenida de años. Como las negociaciones no avanzaban, mi abogado presentó solicitudes para que el tribunal congelara las ganancias de la lotería y evitara que las movieran o escondieran. Esos movimientos los enfurecieron más. Ernesto empezó a contar por ahí que yo era un cazafortunas, un oportunista que se había casado con su hija solo por dinero, cuando la realidad era que cuando nos casamos ella ni siquiera era millonaria. Intentó incluso llamar a mi jefe en la tienda para insinuar que yo era problemático y que debería despedirme, pero mi jefe, que me conocía de años, lo mandó a paseo y le colgó.
Mientras tanto, algunos conocidos tomaron partido, unos me llamaron codicioso, otros me dijeron que estaban orgullosos de que por fin me plantara. El estrés me estaba comiendo por dentro, tenía insomnio, me dolía el estómago y cada vez que sonaba el teléfono sentía un salto en el pecho, pero cada vez que dudaba recordaba mis maletas en la cama y la frialdad con la que me echaron y volvía a enfocarme. Finalmente se fijó una primera audiencia, mi esposa no apareció en persona, se quedó detrás de su equipo legal, quienes dieron la cara fueron Ernesto, Lucía y varios abogados, todo en ellos gritaba, tenemos el control, trajes caros, carpetas gruesas, miradas por encima del hombro, intentaron pintarme como alguien que apenas había contribuido al matrimonio, mi abogado respondió con hechos, recibos de hipoteca, facturas compartidas, pruebas de mis pagos, y por supuesto el texto del prenup donde se mencionaban explícitamente las ganancias de lotería. La juez, una mujer de unos 50 años de gesto serio, no pareció impresionada por su teatro, ordenó preparar una audiencia formal posterior para tratar específicamente la división de activos y pidió que ningún fondo significativo se moviera hasta entonces. Los abogados de ellos intentaron minimizar la parte de la lotería, como si fuera un detalle menor, pero la juez no compró el argumento. Después de esa audiencia, Lucía volvió a abordarme a la salida, intentó otra vez el discurso del acuerdo privado, ofreció un monto algo mayor, lo llamó más que generoso para alguien con mis ingresos y me dijo que si seguíamos adelante destruiría a la familia. Era casi cómico escucharla hablar así, como si yo hubiera sido quien pidió el divorcio justo después de que cayeran 9 millones del cielo. Yo respiré hondo, recordé las advertencias de mi abogado y respondí lo mínimo, lo decidirá la juez. Mientras tanto, mi abogado y yo nos preparábamos para la audiencia principal con precisión quirúrgica, repasamos punto por punto el prenup, las cuentas conjuntas, los extractos bancarios, las fechas. Mi abogado subrayó una cláusula específica que decía que cualquier ganancia pecuniaria extraordinaria, incluyendo loterías o programas de juegos, sería considerada activo conyugal salvo que se indicara lo contrario, y en ninguna parte del documento se indicaba lo contrario. A una semana de la audiencia hubo una conferencia de estado. Mi esposa apareció esta vez sentada entre sus padres y 4 abogados, además de un asesor financiero. No me miró ni una sola vez, se mantuvo erguida, mordiéndose el labio con las manos apretadas sobre la mesa. El juez escuchó a las dos partes, leyó el prenup y ordenó formalmente congelar todos los activos relacionados con el premio hasta nueva orden. Vi cómo Ernesto apretaba la mandíbula y cómo Lucía fruncía los labios, como si se estuvieran tragando algo amargo. Fuera de tribunales, su estrategia pasó de la condescendencia a la amenaza directa. Ernesto dejó otro mensaje de voz lleno de insultos velados, culpándome de destruir a su hija y a su familia. Lucía insinuó que si seguía adelante lo lamentaría. Sin especificar cómo, mi esposa me dejó un mensaje más suave lleno de sollozos, diciendo que quizá podríamos arreglarlo entre nosotros, que si hacíamos un acuerdo secreto todo terminaría mejor y hasta podríamos reconstruir algo. Después de todo lo que habían hecho, esas palabras sonaron huecas, no quedaba nada que reconstruir. Llegó por fin el día de la audiencia principal, mi corazón latía tan rápido que sentía cada pulso en la garganta. Mis padres me acompañaron hasta la puerta del juzgado. Mi madre me apretó la mano, mi padre me dio una palmada en el hombro. Di la verdad y deja que los papeles hablen, me dijo. Dentro la sala estaba llena, el equipo legal de mi esposa ocupaba una mesa entera. Ella se sentó junto a Ernesto, los dos con la misma expresión de piedra. Lucía, separada, observaba de brazos cruzados. La juez abrió la sesión sin rodeos. Los abogados de la otra parte repitieron su historia, que yo había aportado poco, que el boleto fue una compra personal de mi esposa con su propio dinero y que las ganancias debían ser solo suyas. Mi abogado se levantó con calma y empezó a desmontar eso pieza por pieza. Mostró la cláusula del prenup donde la lotería se menciona de forma explícita, mostró extractos de la cuenta conjunta que demostraban que la tarjeta usada para comprar el boleto era compartida, mostró mis aportes a la hipoteca, las facturas divididas y recordó que me habían echado del domicilio común en cuanto apareció el premio, lo cual revelaba muy bien la intención detrás del divorcio repentino. La juez hizo preguntas directas, si existía algún documento posterior que modificara el prenup, si había pruebas de que el boleto se había comprado con dinero estrictamente personal, si mi expulsión tenía alguna otra explicación. Nadie pudo dar respuestas sólidas. En un momento mi esposa habló por primera vez, su voz temblaba, admitió que sus padres habían insistido en el divorcio para proteger los activos de la familia y que ella había cedido a esa presión. Dijo que nunca quiso hacerme daño, pero también reconoció que no me consultó antes de tomar las decisiones importantes. Ese reconocimiento flojo y tardío fue como una patada en el estómago. Por un lado, confirmó lo que ya sabía, que nunca fui prioridad frente a su familia. Por otro, llegó demasiado tarde como para significar algo. La juez decidió que el caso requería una segunda fecha para la sentencia final, pero adelantó algo fundamental: trataría las ganancias de la lotería como un activo conyugal sujeto a
división equitativa según los términos del Prenup, en otras palabras, eran muy malas noticias para el plan de Ernesto y Lucía. En las semanas siguientes su equipo legal lo intentó todo, presentaron mociones para reinterpretar el Prenup, alegando que la intención original nunca fue incluir la lotería, que se trataba de un error de redacción. La juez desestimó esas mociones citando el texto literal. Lucía volvió a buscarme con el mismo discurso dramático de que estaba destruyendo a la familia. Mi esposa dejó otro mensaje diciendo que podríamos cerrar esto sin más guerra si yo aceptaba una cifra menor y dejaba que el resto se quedara en la familia. Yo ya no estaba dispuesto a aceptar migajas. Mi abogado fue tajante: estábamos en una posición fuerte y lo sensato era mantenernos firmes. Solo hubo una cosa que yo sí quise dejar clara: que no me interesaba el condominio, no quería volver a ese lugar. Que se lo queden, le dije, que lo usen de recordatorio. Finalmente llegó el día de la sentencia. La sala estaba igual de llena, pero el ambiente del lado de ellos era distinto, se notaba la tensión. La juez repasó el historial, las cláusulas del acuerdo, las pruebas y las declaraciones, luego fue directa al punto, declaró que según el Prenup firmado libremente por ambas partes, las ganancias de la lotería entraban en la categoría de activos conyugales y debían dividirse de manera significativa conmigo. Añadió que los intentos posteriores de reinterpretar la intención del documento no podían ir por encima del lenguaje escrito. También señaló que mi expulsión abrupta del condominio sin compensación justa era inaceptable y ordenó que se me reembolsara mi parte de la hipoteca y de las contribuciones al hogar.